inmediatamente me voy a conectar para que voy a programar otra para que luego se metan, por favor, para poder alcanzar a ver todo. Nervioso. Primero vimos la división del tejido nervioso. Dijimos que el tejido nervioso se iba a dividir en dos, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es aquel tejido que se encuentra protegido por los huesos y las meninges, o sea, el cráneo, la médula espinal y las meninges, la pía madre, la dura madre y el aracnoide, además como amortiguador de golpes, también existe el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, su función principal es llevar nutrientes, electrolitos y mantener más o menos el medio osmótico en el sistema nervioso, pero obviamente que se encuentra entre las meninges, se encuentra entre los ventrículos y el canal del epéndimo, y también ayuda un poco a amortiguar traumatismos. El sistema nervioso central dijimos que estaba compuesto por tres partes, por dos partes principalmente, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está compuesto por el cerebro y el cerebelo, y después tenemos una región que son cuatro partes, que es el tronco encefálico, ¿sí? Acuérdense que aquí está el bulbo raquídeo, ¿sí? Está el mesencéfalo, está la región de puente y la médula oblonga, que es parte del tronco cerebral. Y obviamente la médula espinal. El sistema nervioso periférico son todas aquellas fibras, todas las fibras nerviosas que están fuera de la protección de los huesos, ¿sí? Todas las fibras nerviosas, todo lo que se encuentra fuera de la protección de los huesos. Y está dividido en somático y autónomo, ¿sí? El sistema nervioso somático y el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios raquídeos y los pares craneales. El somático, pues todo lo que es voluntario, ¿sí? Que son y gran parte de los raquídeos. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático son básicamente nervios raquídeos, torácicos y lumbares, y el parasimpático está compuesto por los cuatro pares craneales restantes, o sea, acá hay 8 y acá hay 4, aquí está el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, y acá están los otros 8, ¿sí? Y los nervios sacros, que también forman parte del sistema simpático. En el autónomo, ¿sí?
que no es parte, acuérdense, no es parte esencial de este sistema nervioso, pero el sistema nervioso autónomo tiene otro componente independiente, que es el sistema nervioso entérico. Es un sistema totalmente independiente de este. ¿Sí? Más adelante, creo que ya vimos parte de esto cuando hablamos de el músculo liso, ¿sí? Ok. Los cuerpos neuronales que se encuentran en el sistema nervioso central, ¿sí? Se llaman ganglios, perdón, núcleos, ya soy yo, y los del sistema nervioso periférico reciben el nombre de ganglios, ¿sí? Ok, entonces, pues básicamente es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, pues, tiene el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, pues cerebelo y el tronco cerebral. ¿Sí? El somático, funcionalmente, fisiológicamente, ¿sí? Todas las estructuras, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, que nosotros manejamos a voluntad, forman parte del somático. Y aquí están. Y el autónomo, todo lo involuntario, pues es el simpático, parasimpático y entérico. El entérico, acuérdense que es independiente de este sistema nervioso. Es un sistema nervioso independiente. ¿Sale? Pues esto es lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Funcionalmente, aquí en el 2.2, funcionalmente se divide en autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo son todo lo que el cuerpo recibe, ¿sí?, de los estímulos externos y se procesa una información, se manda una señal y normalmente nos va a dar movimiento. Y el sistema nervioso, perdón, ya se lo estoy confundiendo. El sistema nervioso es todo aquello que no controlamos, que está fuera de nuestra voluntad. O sea, lo que recibimos de las vísceras y lo que la información que se integra como una respuesta para secreción y motilidad de órganos que nosotros no controlamos. Y el sistema nervioso somático, pues son todas las estructuras, ya les decía, del central y del periférico, que conducen información consciente e inconsciente, pero que es para controlar el músculo, para que nosotros nos movamos. Vamos a explicar un poquito más acá adelante, ¿sí? El sistema nervioso autónomo está compuesto por estructuras encargadas del manejo de aferencias, desde las vísceras y del control motor de músculo liso y cardíaco y de glándulas, ¿sí? Aferencias es lo que va de la periferia hacia el centro, hacia el sistema nervioso central. Lo que recibe el sistema nervioso central se llaman aferencias. Se integra una información y se manda una respuesta, una eferencia, una salida, que va a ser el control motor del músculo liso, músculo cardíaco y de las glándulas, secreciones. Es importante destacar, les decía, que
el sistema nervioso autónomo tiene un componente aferente. O sea, todo lo que recibe el organismo de señales de las vísceras son aferencias. Sin embargo, les decía en clase que hay algunos libros que no consideran estas aferencias como parte del sistema nervioso autónomo. Pero, pues, ¿cómo recibe las señales de baja de presión sanguínea, bajas bueno, cualquier parte del metabolismo que se tenga que activar, pues tiene que ser. Entonces, no se ascendente. Profe, se escucha entrecortado. Y no veo su pantalla, se ve todo negro. A mí me parece todo negro. Ah, ya. Ok, entonces las vías sensitivas o también reciben de receptores y esto hasta centros superiores inconscientes. Ahí que son eferentes o descendentes. Y estos llevan la información hacia los músculos. Se sigue escuchando muy cortado. Glándulas. Y ahora, ¿se escucha mejor o ya no se escucha? Ya se escucha un poquito mejor, profe. Que estoy checando mis líneas de internet y tengo toda la señal. Ya se escucha otra vez entrecortado. A lo mejor es la misma plataforma. Oh, bueno, sigamos adelante. Uy, no escucho nada. Perdón. Anatómicamente, las nerviosas, ¿sí?, están compuestas, o sea, los nervios que salen, los nervios raquídeos, están aquí en una sola fibra nerviosa. Si ustedes hacen una disección tanto la aferente como la eferente. Las aferencias, las líneas aferentes, siempre las vamos a encontrar en la parte dorsal de la médula espinal. Todas las aferencias salen de la parte dorsal y las eferencias, las de salida, están en la parte ventral de la médula espinal. La raíz ventral es eferente, la raíz dorsal es aferente, ¿ok? Anatómicamente así se encuentra. Aquí, en el corte de la médula espinal, podemos encontrar el conducto por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que se llama epéndimo. Esta parte que estoy señalando, la parte gris, es la materia o sustancia gris, y lo que lo rodea es la sustancia blanca. Los actores, tanto aferentes como eferentes, ¿sí?, los somáticos y los autónomos, ¿sí?, forman parte del sistema nervioso
O sea, los viscerales forman parte del sistema nervioso autónomo y controlan músculo liso, corazón y glándulas. Y las funciones vitales, digestión, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, de todo lo que nosotros no controlamos, ¿sí? Son viscerales o autónomas. En las diferentes regiones del sistema nervioso central se llevan a cabo diferentes funciones, ¿sí? En la médula espinal, vamos de atrás hacia adelante o de arriba hacia abajo, como lo quieran ver. La médula espinal, ¿sí?, controla reflejos simples de dolor o reflejos de estiramiento. ¿Cuántos amigos puede tener? La médula espinal, junto con el tronco encefálico y el prosencéfalo, controlan tronco y extremidades. Prosencéfalo, ¿sí? El prosencéfalo básicamente es el tronco encefálico y parte del cerebelo, ¿sí?, del mesencéfalo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? El tronco del encéfalo y el prosencéfalo son los que controlan también movimientos más sofisticados de cara y cuello, ¿sí? Entonces, todo quitando la médula, ¿sí?, que estos tres controlan tronco y extremidades, también la cabeza, ¿sí? El tronco del encéfalo y el prosencéfalo se encargan de los movimientos más finos de la cara, ¿sí?, los movimientos de la cara, ¿ok? Bueno. Esta parte, así, esto de aquí, acá, ¿sí? Esto es el prosencéfalo. El prosencéfalo está entonces compuesto por el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo, ¿sí? Y les decía, el tronco encefálico normalmente forma parte del mesencéfalo, la región del puente, el bulbo raquídeo, la parte anterior de la médula espinal, ¿sí?, y esto es el tronco encefálico. El cerebro y la protuberancia, esto de aquí, ¿sí?, es lo que se considera la protuberancia. Entonces, el cerebro y la protuberancia, ¿de qué se encarga? Movimientos de coordinación fina y precisa y coordinación motora. Y participa en procesos de masticación. Aquí está el cerebelo, ¿sí?, y aquí está la protuberancia. Así que básicamente es parte del telencéfalo. En el bulbo raquídeo, generalmente tiene que ver con las órdenes del sistema respiratorio y cardiovascular, o sea, funciones vitales. Participa en el control del gusto, movimientos de la lengua, deglución y vocalización. El mesencéfalo o cerebro medio tiene que ver con señales auditivas y visuales. Aquí hay parte de la conciencia, percepción del dolor y el despertar. En el mesencéfalo.
El diencéfalo está formado básicamente por el tálamo y el hipotálamo. En el tálamo se modula la información, o sea, qué información llega al cerebro y cuál no. Sí, aquí se modula la información a dónde va a ir a procesarse. En el hipotálamo es un productor principalmente de hormonas y hormonas que regulan todo el metabolismo. Casi todo el metabolismo, ¿sí? Reproducción, metabolismo, está dirigido por hormonas liberadas por el hipotálamo. Y por último está el telencéfalo. El telencéfalo básicamente es la materia gris en el cerebro, ¿sí? Son los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral. Y aquí es donde se encuentra la memoria, el aprendizaje, todo lo que es consciente y voluntario, todo lo que nosotros controlamos, ahí encontramos en el telencéfalo, en los hemisferios. Y aquí hay un esquema de el telencéfalo, básicamente la sustancia gris. ¿Sí? ¿Ok? Todas las funciones, entonces, todas las aferencias sensitivas, todas las aferencias, todo lo que recibe el organismo del entorno, todas las aferencias, y todo lo que sale, todas las eferencias motoras, secretoras, son función del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Los cuadritos azules aquí son médula espinal y cerebro o encéfalo. Entonces, la integración de la información es función del sistema nervioso central. ¿Sí? La integración de la información consciente se lleva a cabo en médula espinal. La integración consciente en el cerebro, en el telencéfalo. Filogenéticamente, o sea, desarrollado en la evolución del sistema nervioso, ¿sí? Esto de aquí, esta parte, la parte inferior, si partimos esto, una línea imaginaria aquí, ¿sí? Vamos a decir que esta es la parte caudal del sistema nervioso y esta es la parte rostral del sistema nervioso, o sea, la parte anterior, ¿sí? Filogenéticamente, en la evolución, esto es lo más antiguo, ¿sí? La parte caudal es la más antigua filogenéticamente en el desarrollo. Y lo más moderno que tenemos en el sistema, o sea, lo más reciente que hay en el sistema nervioso es la parte rostral. Entonces, acuérdense que vamos evolucionando de animales primitivos con poca cognición, ¿sí? Y después de la evolución vamos desarrollando el hemisferio cerebral, que es donde está básicamente el conocimiento, donde están todas las habilidades. Esto es lo más moderno filogenéticamente en
nuestro organismo, ¿sí? Hay un libro de un autor que se llama Federico Engels, ¿sí? Que se llama El papel del trabajo en el desarrollo o en la evolución del mono en hombre. No sé si han visto, por ejemplo, documentales donde los chimpancés empiezan a usar herramientas. Y ese uso de herramientas para conseguir su alimentación ha hecho que su cerebro, su sistema nervioso vaya evolucionando, vayan siendo más inteligentes, por decir así, ¿sí? Entonces se supone que el uso de herramientas para empezar a conseguir alimentos es lo que nos hizo a nosotros evolucionar más. Y esta parte del sistema nervioso, entonces, filogenéticamente es lo más moderno. Buenas noches, Lizeth. El sistema nervioso, ¿sí? Está compuesto básicamente por células especializadas, que se llaman neuronas. Estas células son especializadas ¿en qué? En recibir los estímulos, integrar la información y enviar señales a otro tipo de células excitables mediante impulsos nerviosos, potenciales de acción. Y son células que son sintetizadoras de proteína con un alto gasto de energía metabólica. ¿Sí? Las células, la neurona tiene básicamente 4 partes. El soma, que puede tener cualquier forma dependiendo de sus prolongaciones, ¿sí? Tiene prolongaciones especializadas en recibir estímulos nerviosos que se llaman dendritas. Son sintetizadoras de proteínas, ¿sí? Normalmente vamos a encontrar polirribosomas libres y ribosomas en el aparato, en el retículo plasmático. Y la diferencia de estos ribosomas es que en unos se van a sintetizar proteínas señalizadoras y en el retículo proteínas estructurales. Después tenemos el cilindro eje, es la tercera porción, el cilindro eje o axón, que es encargado de generar un potencial de acción. O sea, la respuesta se integra en el soma muscular, en el soma celular, perdón, y se produce un potencial de acción aquí, se llama zona del gatillo, se dispara la célula que está rodeada por células de Schwann, protegida por vainas de mielina, ¿sí? Y normalmente la información se conduce como marcan las flechas. Y después tenemos
la sinapsis, ¿sí? Aquí, en la parte terminal del axón, se forman una estructura que se llama sinapsis, que sirve para comunicar con otras células. Entonces, la neurona decimos que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso y se encarga de recibir estímulos. Principalmente por la dendrita. Lo convierte, o sea, esa información es procesada y se integra una respuesta en forma de impulso nervioso, de potencial de acción. Y esta se transmite a través del axón a otra neurona, a una célula muscular o a una célula glandular, que son los efectores, son los que van a producir la respuesta. Entonces, está formado por el pericardio, que básicamente es la membrana, el soma o cuerpo y las prolongaciones. Las dendritas, que reciben los impulsos y los transmiten al cuerpo, y una larga prolongación llamada axón, ¿sí? Que va a conducir, va a generar el potencial de acción y conducir el impulso nervioso hasta el final, donde se van a formar, se van a hacer la conexión con las otras células. Ya dijimos que el soma va a tener su, de acuerdo a el número de prolongaciones que tiene. Normalmente, cuando solamente tiene una o dos prolongaciones, es oval o redondeada, esférica. ¿Sí? Una neurona como esta, ¿sí? Que tiene muchas prolongaciones, entonces su forma es poligonal. Entonces, cuando nada más tienen una o dos prolongaciones es redonda. Entonces, su forma varía mucho dependiendo de el número de prolongaciones que tiene la neurona, ¿sí? A ver si está tocando. Son varias. El núcleo suele ser grande, ovoide o esférico, con un solo nucleolo y escasa heterocromatina. Esto lo explicaba en clase, ¿sí? Si una neurona es grande, la cromatina que está formando a los cromosomas, la eurocromatina, ¿sí?
se ve muy dispersa. O sea, si la vemos en el microscopio, pues se ve dispersa y el núcleo presenta un aspecto pálido y vesiculoso, ¿sí? Dicen las neuronas pequeñas, pues obviamente su cuerpo es más pequeño, su núcleo es más pequeño y entonces se ven como si estuvieran más abundantes. Es la misma cantidad de cromatina, no hay más cromatina, es la misma cantidad, ¿sí? Sin embargo, está más apretada, está más condensada y se ve más fácilmente en el microscopio. Eso es lo que quiere decir este parágrafo, ¿sí? O sea, el carioplasma, todo lo demás es igual que en las otras células. Sirve para lo mismo, o sea, tiene las mismas funciones, son similares. ¿Sí? Les decía que en el citoplasma vamos a encontrar que se van a ver unas acumulaciones, unos corpúsculos que se teñan de forma basófilas, ¿sí? Aceptan el colorante ácido. Entonces, estos cuerpos no son más que partes del sistema endoplásmico, retículo endoplásmico rugoso. Este sistema retículo endoplásmico sirve igual que en todas las células para sintetizar proteínas, ¿sí? Los ribosomas que se encuentran en este sistema de retículo van a sintetizar básicamente proteínas estructurales, proteínas que van a ir a la membrana, que van a formar parte de la célula, ¿sí? Vamos a encontrar también poliribosomas libres. Estos poliribosomas libres también sirven para sintetizar proteínas. Pero las proteínas que se sintetizan aquí, pues básicamente son para sintetizar neurotransmisores, hormonas, o sea, mensajeros, no son proteínas estructurales. El retículo endoplásmico rugoso, estos corpúsculos de Nice, los vamos a encontrar en todo el cuerpo, todo el soma y en el citoplasma de las dendritas, ¿sí? En toda esa zona vamos a encontrar este tipo de corpúsculos de Nice o cuerpos de Nice. En el axón, desde el cono axonal hasta la punta del axón, no hay retículo endoplásmico rugoso. Ahí no vamos a encontrar, ahí no se sintetizan proteínas estructurales, ¿sí? Vamos a encontrar solamente retículo liso, ¿sí? Los corpúsculos de Nice, estos cuerpos de Nice, ¿sí? Pueden variar en forma y en cantidad en la célula. Y eso lo que nos está diciendo es que o la célula está trabajando de más o de menos, o sea, fisiológicamente no está trabajando adecuadamente, y esto puede ser por razones fisiológicas, simplemente porque un órgano o algo no se está usando constantemente,
no está trabajando fisiológicamente, no necesita tantas proteínas, entonces ¿para qué quiere retículo rugoso? ¿Sí? O en alguna patología, algo que nos esté indicando que hay un daño en el axón. Los organelos, el núcleo, la forma de la célula, ¿sí? Están sostenidos por el citoesqueleto, ¿sí? Entonces el citoesqueleto son fibras de alrededor de 2 micrómetros de diámetro, son las neurofibrillas. Y estas neurofibrillas, pues, van a formar los filamentos que van a darle forma, son las citoqueratinas. Le dan forma a la célula y le dan sostén a los organelos, ¿sí? Los organelos no andan flotando, bailando libremente entre todo, no andan libres, tienen una posición en la célula. Y esa posición, ¿quién se las da? Pues el citoesqueleto. Ya dijimos que las prolongaciones están dadas por las dendritas y el cilindro. Las dendritas en cantidad son variables, empiezan en una formación gruesa y se van dividiendo y se van haciendo más delgadas. Y en la parte extrema toman una estructura, se ven como espinosas, están como llenas de espinitas, ¿sí? Ahí están las espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas sirven para hacer la sinapsis con otros axones o con otras dendritas. El conjunto donde encontramos en el tejido nervioso, donde solamente vemos axones y dendritas y células de sostén de estas células, de estas fibras, ¿sí? Donde solamente hay fibras y procesos guiales, se conoce como neurópilo, o también se denomina sustancia blanca, donde no hay somas, donde no hay cuerpos neuronales, entonces es la sustancia blanca o neurópilo. En las regiones donde hay cuerpos neuronales y procesos gliales, entonces ahí es la sustancia gris o materia gris. Entonces ya dije que las dendritas entonces tienen todas las características de la célula y vamos a encontrar todos los organelos, vamos a encontrar todo. Y su característica sirven como receptores de la señal de la transmisión nerviosa. El axón es uno solo, es largo, ¿sí? No tiene retículo endoplásmico liso, ahí no vamos a encontrar cuerpos de Nisi, ¿sí? Está recubierto por una célula que lo enrolla, que se llama células de Schwann, que producen un lípido que protege, que da protección eléctrica y ahí se me fue ahorita el nombre, y molecular, ¿sí? A la fibra
Estos axones recubiertos de mielina presentan entre las células una zona libre donde se ensancha y se conoce como nodos de Ranvier. Y ahí el impulso nervioso va a bajar saltando entre nodo y nodo. La zona del gatillo es donde se inicia, es la zona donde tenemos más canales de sodio y donde se inician los potenciales de acción. ¿Sí? Ahí es donde se dan los procesos de transmisión nerviosa. Acuérdense que puede ser o excitatoria o inhibitoria, ¿sí? Esa excitación nerviosa. Y aquí vemos la forma de cómo está organizada la célula con su núcleo, sus mitocondrias, su aparato de Golgi, sus corpúsculos, cuerpos de Nisi, ¿sí? Ribosomas, lisosomas, o sea, todo sus mitocondrias, todo lo encontramos también acá en los procesos las dendritas. Vean cómo inicia gruesa, se va ramificando, se van adelgazando hasta tener una forma espinosa. Están de otro color, pues es otra neurona donde está haciendo sinapsis en diferentes puntos, tanto de la neurona y acá en el axón, acá en la punta también vemos. Aquí estamos viendo una sinapsis. La axón presináptica, vamos a tener una hendidura, vamos a tener la célula postsináptica, membrana postsináptica con sus receptores. Estos receptores son para captar al neurotransmisor que se encuentra en estas vesículas. Entonces, los neurotransmisores se sintetizan en el botón terminal axonal o botón presináptico. Y aquí vemos una célula de Schwann cómo se está enredando en el axón y estas hendiduras que se forman entre célula y célula, que se llaman, aquí estamos viendo uno, se llama nódulos de Ranvier. Visiones entre las células Schwann. Entonces, aquí estamos viendo las cuatro partes de la neurona, que son las dendritas, el soma, el axón y la sinapsis. En el sistema nervioso no hay tejido de sostén. Aquí no vamos a encontrar fibrina, elastina, nada de tejido de sostén. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar lo que se conoce como neuroglía. Las neuroglías son células nodrizas que dan soporte. ¿Por qué? Porque no hay tejido conectivo. Son nodrizas porque nutren y protegen a la neurona. Dan sostén, nutren y protegen a la neurona. Intervienen en el proceso de la información a nivel cerebral.
al proteger, al producir las vainas de mielina, al proteger molecularmente, ¿sí?, las fibras nerviosas. También esto ayuda al proceso. En la neuroglía, las células de la neuroglía no son capaces de producir un potencial de acción. No pueden transmitir un impulso nervioso, pero sí pueden proteger ese impulso nervioso para que llegue a donde tenga que llegar. ¿Sí? Entonces controlan el equilibrio iónico, popularmente lo están protegiendo, tanto de las fibras como de los transmisores, neurotransmisores, ayudan a producir citocinas y factores del crecimiento, o sea, ayudan también al desarrollo del crecimiento de la estructura de las células neuronales. Ya les dije hace rato, producen la mielina y por lo tanto forman la barrera hematoencefálica contra patógenos. O sea, también defienden, ¿sí? Son protectoras, defienden. La neuroglía, al igual que el sistema nervioso, se divide en dos, en neuroglía central y neuroglía periférica. La neuroglía central, las células de la glía central, ¿sí?, está formada por 4 tipos de células: los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de la microglía y las células ependimales. Los astrocitos, ¿sí?, los astrocitos tenemos de 2 tipos: astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. Son células pequeñas, muy ramificadas, parecen astros, ¿sí? La diferencia entre los fibrocitos, los astrocitos fibrosos con los protoplasmáticos es que en el citoplasma de los fibrosos vamos a encontrar gran cantidad de filamentos, de fibras, ¿sí? Y estos tipos de células solo los encontramos en la sustancia blanca, y los astrocitos protoplasmáticos los encontramos en la sustancia gris. ¿Sí? Estos, tanto los fibrosos como los protoplasmáticos, tienen la misma función. Este es un astrocito fibroso y en su citoplasma vamos a encontrar gran cantidad de filamentos que le dan ese aspecto fibroso, ¿sí? Y este es el protoplasmático. Estas células reemplazan a las neuronas muertas, los protoplasmáticos. ¿Por qué? Porque son los que encontramos en la sustancia gris, que es donde encontramos los somas. Los otros solamente los encontramos en la sustancia blanca, o sea, está entre las fibras, sosteniendo fibras, ¿sí? Reemplazan a las células muertas. No toman la función, ya les dije que no son capaces de producir potenciales de acción, pero sí pueden conectar una célula con otra. Ya no sirven para recuperar información, pero sí para transmitir información, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Pues dan sostén, aislamiento eléctrico, limitan la diseminación de los neurotransmisores, captan iones potasio, por eso ayudan a la transmisión del potencial, ¿sí? Almacenan glucógeno y tienen cierta función fagocitaria. La célula que se murió no se queda ahí, y esta que la reemplazó, pues se la va comiendo y la reemplaza, ¿no? Entonces ocupa el lugar de las muertas.
Después siguen los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células pequeñas, poco ramificadas, y estas son células productoras de mielina. Entonces son las encargadas de producir la mielina en el sistema nervioso central. ¿Sí? Las células de la microglía son células muy ramificadas. Estas son células activamente fagocíticas. Son células de defensa. ¿Sí? Son células pequeñas, ahora sí que son los macrófagos, son las que comen, las que defienden, forman parte de la barrera hematoencefálica contra patógenos. ¿Sí? Y muchas veces, cuando la inflamación es muy severa, ¿sí?, se pueden encontrar monocitos, o sea, macrófagos, que llegan de la sangre para ayudar a controlar la infección. Las células ependimarias son este tipo de células, son células pequeñas, ciliadas, ¿sí? Y estas están recubriendo el canal por donde se mueve, se circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces contribuyen al flujo de líquido cefalorraquídeo por estas microvellosidades que tienen. Pueden estar recubriendo el canal del epéndimo, por eso se llaman ependimarias. El canal del epéndimo ya se los enseñé hace rato en el corte de la médula espinal, ¿sí? Y están en los ventrículos laterales, el ventrículo, el encéfalo. Después la glía periférica, pues básicamente está representada por las células de Schwann, que son estas células que se enredan, están enredadas aquí como venda en el axón, ¿sí?, y producen la mielina. La mielina ayuda a conducir, primero protegen, son un aislante eléctrico. Aquí se va a conducir electricidad. Entonces es como un cable eléctrico con su plástico que la recubre, ¿sí? Es una protección eléctrica, ¿sí? Produce la mielina, que también aísla, ese es el aislante. Al existir este aislante eléctrico, el potencial de acción no se mueve a través del axón, salta de nodo a nodo. Acuérdense que aquí en los nodos de Ranvier es donde, por eso están ensanchados, porque aquí tenemos gran cantidad de canales iónicos, bombas de sodio y potasio, que van a ayudar a que se produzcan potenciales de acción y puedan saltar. Lo que hace que la velocidad de conducción se eleve hasta 20 veces. Las células capsulares, ¿sí?, van a recubrir a los ganglios, recubren, dan protección eléctrica al soma en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Aquí está rodeado el soma por células capsulares o satelitales. Aquí hay células capsulares o satelitales. Aquí vemos una neurona básicamente de forma redonda. Si tuviera acá una dendrita, podría ser más oval, ¿sí? Esta es una poliédrica, ¿por qué? Pues porque tiene muchas prolongaciones y le da esa forma de un poliedro, ¿no? Estas recubren el soma, el ganglio del sistema nervioso periférico,
pero no producen, hacen la misma función que la célula de Schwann, pero no producen mielina. Aquí no hay mielina. Y por último, las células que dan sostén a las capas de la retina, que son las células de Müller, en este caso son estas que voy a señalar con el puntero, estas células de Müller, que están sosteniendo estos ganglios, estas neuronas que están aquí. ¿Sí? Vean la forma que tienen las neuronas. ¿Sí? Son redondas por el número de prolongaciones, casi son redondas o ovales. ¿Sí? Y dan sostén en la retina, entonces a las células de la retina, de las diferentes capas de la retina. Aquí están todas las zonas ganglionares, ¿sí? Aquí están los conos y los bastones, por acá estaría el nervio óptico. Sí. ¿Sale? Profe, ¿Okay? ¿estas son las que le dan sostén a los ganglios? En la retina, solamente en la retina. Todas estas neuronas que estamos viendo aquí, ¿sí? Célula ganglionar, célula amácrina, pero también es una neurona, ¿sí? Otra célula bipolar, que también es otra neurona, ¿sí? Esta, que son los conos y los bastones, ¿sí? Que también son neuronas, este es un cuerpo neuronal, y estos son ganglios. Vamos a hacer el mismo paso. Cuando se me acabe el tiempo aquí, me voy a volver a conectar. Y aquí ya estamos por terminar. Entonces, lo que les decía hace rato, el pulso nervioso a lo largo del axón se conduce en saltos entre los nódulos de Ranvier. Y esto hace que se incremente la velocidad de transmisión sin tener que incrementarse el diámetro del axón. Entonces, si una fibra amielínica conduce a 20 metros por segundo, una fibra amielínica pudiera llegar a conducir hasta a 100 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que pues, el impulso nervioso recorrería una cancha de fútbol en un segundo. ¿Sí? Entonces, así de rápido se incrementaría, o así de fuerte se incrementaría la velocidad simplemente por estar cubierta de mielina. ¿Sí? Entonces, el impulso se puede transmitir más rápidamente sin que se tenga que incrementar el diámetro del axón. Y las fibras entonces van a ser mielínicas, aquellas están cubiertas de mielina, y es lo que les decía, pueden aumentar hasta 20 veces la velocidad, y amielínicas, las desnudas, las que no tienen fibra de mielina. Aquí no son fibras tipo A y fibras tipo B. Puede que había las fibras tipo A y las fibras tipo B. En la clasificación que vimos anteriormente, las dos son mielínicas con ciertas diferencias, y las amielínicas son tipo C. Aquí es inciso A, mielínicas, las que tienen vaina de mielina; inciso B, amielínica, las desnudas, las que no tienen vaina de mielina.
De acuerdo a sus prolongaciones, pueden ser las neuronas monopolares. Las neuronas monopolares solamente tienen un solo cilindro eje, y este cilindro eje sirve tanto como dendrita como axón. O sea, aquí no existiría esta parte. Y transmite en ambas direcciones, ya que aquí se encuentra el tanto la dendrita como el axón. ¿Sí? Entonces, solamente tiene una y transmite en ambas direcciones. Estas células son de invertebrados. Como nosotros no vemos invertebrados, las células monopolares, pues las mencionamos porque existen, pero no son para nosotros importantes. Las que les acabo de enseñar, las que les acabo de mostrar en la retina del ojo, ¿sí? Son bipolares. O sea, tienen dos prolongaciones. Estas tienen una dendrita y un axón, y su conducción siempre va a ser de dendrita a axón, siempre en esa dirección. Hay una variante de estas bipolares que se llaman pseudo-unipolares o falsas unipolares. Las pseudo-unipolares son estas, donde aparentemente solamente tienen una prolongación. Sin embargo, aquí tenemos la dendrita y aquí tenemos el axón. O sea, tenemos las dos fibras independientes y la información viaja igual de dendrita a axón, pasando por el soma. ¿Sí? Pseudo unipolares, falsas unipolares. Y las multipolares, que son las que se encuentran, es la parte del sistema nervioso de los mamíferos, son de este tipo. Más del 90% de neuronas son multipolares, son de este tipo. Y solamente para aclarar lo anterior, acuérdense que habíamos visto fibras tipo A, tipo alfa, beta, gamma y delta, y que varían en su diámetro y velocidad de conducción. Después las fibras B, que son mielínicas, pero solo las encontramos en la región preganglionar, en el sistema nervioso periférico. Y las fibras tipo C, que son las que no tienen mielina. Y aquí aquí ya vimos que el impulso nervioso entonces va a viajar en forma saltatoria, ¿sí? Y que requiere para su transmisión muchas veces de neurotransmisores, de un mediador químico. El impulso nervioso viaja a través del axón, lo que se llama un flujo axónico, ¿sí? Llega al final, donde tenemos el botón presináptico, ¿sí? Cuando llega este impulso nervioso señalado aquí con este rayito, ¿sí? Llega aquí, abre canales de calcio dependientes de voltaje, y esto hace que estas vesículas que están aquí, que están llenas de un químico que se llama neurotransmisor, se movilicen. El calcio, al liberarse, al entrar al botón terminal, ¿sí? Hace que estas vesículas se movilicen al final, se libere el neurotransmisor. El neurotransmisor se une a un receptor específico saltando la altura o espacio sináptico, y aquí va a activar estos receptores para producir un nuevo impulso nervioso. Ese impulso nervioso continúa hasta que
estas moléculas son inactivadas. ¿Y cómo son inactivadas? Por enzimas. Enzimas que desdoblan, que inactivan estas moléculas y deja de producirse impulso nervioso. O en muchos casos hay receptores similares en este lado, en el botón presináptico, hay receptores similares y por afinidad, por quimioafinidad, ¿sí? Por quimioafinidad hacen que se despegue este neurotransmisor y vuelva a ser a través de un flujo sónico. Ay, ya no sé qué hice. Va a llegar a través del flujo axónico a el fin del botón terminal. Al llegar a esta zona, abre canales de 10 voltaje que van a permitir entrar el calcio. Acuérdense que el calcio siempre está en mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, al abrir canales de calcio, por difusión simple va a pasar y va a hacer que estas vesículas se movilicen al fondo. Se forme un polo y se libere el neurotransmisor. El neurotransmisor se une al receptor, produce otro impulso nervioso, ¿sí? Que puede ser excitatorio o inhibitorio, ¿sí? Y esto va a seguir sucediendo hasta que esto es inactivado. ¿Cómo es inactivado? Por enzimas o por quimioafinidad. Existen dos tipos de receptores de neurotransmisores. Estos que están aquí, canales, ¿sí? Pero estos canales iónicos necesitan un líquido para abrirse y permitir, pueden ser canales de sodio, ¿sí? Y al unirse el neurotransmisor, abren el canal de calcio y puede pasar el canal de sodio o de potasio. Entonces son receptores dependientes del ligando. Abren y pasa el sodio o el potasio y se produce el potencial de acción. Si lo que sale es sodio, entonces es señal excitatoria. Por lo contrario, es una señal inhibidora. ¿Sí? Aquí, si lo que se mueve es sodio, se produce un potencial de acción. Si lo que se mueve es potasio, entonces la célula se hace inhibe el potencial. Entonces, dependiendo de qué tipo de receptores sea. O pueden ser receptores que están ligados a una proteína G. Y esto va a hacer que el potencial de acción, o sea, ya sea que se abran canales de calcio, canales de sodio o canales de potasio, ¿sí? Van a hacer que se abran ese tipo de canales
y van a propiciar, a través de segundos mensajeros, van a propiciar que se lleve a cabo el potencial o que se inhiba el potencial. O sea, una señal excitadora o inhibidora. Entonces, el primer tipo de receptores se llaman ionotrópicos. Los que están ligados a una proteína G se llaman metabotrópicos. Entonces, el neurotransmisor, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pues va a transmitir la información de una neurona a otra, atravesando la hendidura, el espacio que separa estas células. ¿Sí? Ya vimos que el neurotransmisor se libera en la extremidad de la neurona durante la propagación del impulso nervioso. Y se fija el neurotransmisor en la otra neurona, en estos puntos precisos que son los receptores, los neuroreceptores. ¿Sí? Los neuroreceptores hay de dos tipos, los grandes y los pequeños. Los pequeños son aquellos que están formados por un aminoácido, dos aminoácidos o partes de aminoácidos, histamina, serotonina, catecolaminas, acetilcolina, ATP, ¿sí? Ácido glutámico, glicina, ácido aspartico, ya, aminoácidos o derivados de un aminoácido, ¿sí? Las catecolaminas normalmente es una tirosina, y de aquí de la tirosina pasan ciertos impulsos y transmiten siempre en una sola dirección, desde las dendritas hacia los axones. ¿Sí? Entonces, forma como se conectan funcionalmente una neurona con otras células. Realmente requiere de neurotransmisores. Cuando la unión es entre dos neuronas, el neurotransmisor casi siempre es de tipo aminoácido. Cuando es una neurona con un músculo, con una célula muscular, es de tipo éster, es la acetilcolina. Y cuando es una neurona con una glándula, entonces el neurotransmisor es un neuropéptido. Cuando la sinapsis se da entre dos neuronas, puede ser entre diferentes partes de la neurona. Cuando el axón se conecta al cuerpo de otra neurona, se dice que es una sinapsis axosomática, de axón al soma. Axodendrítica, del axón con la dendrita. Axónica, un axón con un axón. Espinodendrítica, el axón con la espina de una dendrita. Dendrodendrítica, dos dendritas. Somatodendrítica, una dendrita en un soma. Y somatosomática, dos somas. Dendrosomática, una dendrita y un soma. ¿Sí? Entonces, depende de las estructuras que están haciendo la sinapsis, así se va a clasificar la sinapsis. ¿Sí? Esta clasificación la dio el doctor Bradford en 1990. Aquí está la neurotransmisión, como se las platiqué. Síntesis del neurotransmisor, el flujo axónico, viene el impulso nervioso que va a abrir canales de calcio, ¿sí? El calcio va a hacer que la vesícula se movilice, ¿sí? El calcio
además de movilizar las sinapsis, va a hacer que las membranas se fusionen y que se libere el neurotransmisor. El conjunto, estas proteínas, este conjunto de neurotransmisores, ¿sí? Cuando salen al espacio sináptico, entonces se unen al neuroreceptor y esto va a provocar un nuevo potencial de acción que puede ser de excitación, despolarización o inhibición, hiperpolarización. Excitación cuando lo que abren son canales de sodio y de hiperpolarización e inhibición cuando lo que abren son canales de potasio. ¿Sí? Esto puede ser también por activación de segundos mensajeros. O sea, se puede ser receptores ionotrópicos o metabotrópicos. Los que actúan con segundos mensajeros es a través de una proteína G, ¿sí? Se inactiva el neurotransmisor por acción enzimática o por quimioafinidad, por compatibilidad química, ¿sí? Y se acaba con el impulso nervioso. Entonces ya dijimos que son los receptores ionotrópicos, producen una respuesta rápida porque nada más abren y cierran canales, ¿sí? Y se produce potencial de acción, y esta puede ser, si abre calcio, hiperpolarizaciones, o si abre canales de sodio, excitaciones, ¿sí? Despolarizaciones, excitatorias o inhibitorias. Este es un esquema. Después son los metabotrópicos, que son aquellos que están receptores unidos a una proteína G y que van a actuar a través de segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio, fosfolípidos que son tomados de la membrana celular, ya veíamos el diacilglicerol o el fosfodilindol, que son de los principales segundos mensajeros. Y aquí está el receptor, y la proteína G, que siempre va a actuar unida a es una GTPasa, siempre va a desnaturalizar un GTP para activar su movimiento. Y esto va a abrir canales, puede abrir canales en la membrana, puede actuar a través de segundos mensajeros, o sea, aquí el segundo mensajero sería esta proteína efectora, que es la que es una sinasa que va a abrir, va a fosforilar este canal iónico para que se abra y pueda pasar. Las sinasas siempre fosforilan, acuérdense. Aquí hay otra que puede activar una cadena enzimática para que se lleve a cabo el nuevo potencial de acción. Entonces, metabotrópicos, acuérdense, liberan segundos mensajeros y siempre están unidas a una proteína G. Dijimos que esa sinapsis que acabamos de ver se llama sinapsis eléctrica, química. ¿Por qué? Porque siempre hay un neurotransmisor, una sustancia química que es la que va a iniciar el nuevo potencial de acción. Hay las sinapsis eléctricas. Estas sinapsis eléctricas que están dadas por comunicaciones abiertas entre las membranas o gaps de unión. Ya platicamos de ellas también cuando vimos músculo liso, músculo cardíaco, ya la conocen. Y la combinación de estas dos, de la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, nos va a dar sinapsis recíprocas, mixtas, combinadas, pero pues básicamente vamos a hablar de dos tipos. Sinapsis eléctrica, las que solamente son gaps de unión y su comunicación es rápida y en ambas direcciones. Y la sinapsis química, que requiere de neurotransmisores y siempre la transmisor es en una sola dirección. ¿Sí? Vamos a
pasarnos todo esto, porque ya. Y dijimos que entonces la transmisión puede ser excitadora cuando se incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Se abren canales de sodio. Inhibidora cuando se reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. ¿Sí? Se produce un periodo refractario. Se abren canales de potasio y la membrana se hace más negativa y se hace una respuesta inhibitoria. O hay sustancias químicas que pueden cambiar el patrón, pueden ser excitadoras o inhibidoras, de acuerdo a cómo a la célula le convenga, y eso es una acción moduladora. Y esta acción moduladora se presenta cuando en lugar de un neurotransmisor se libera un neuromodulador. La diferencia entre neurotransmisor y neuromodulador es que el neurotransmisor se sintetiza y actúa dentro de la sinapsis. El neuromodulador son sustancias químicas también que se generan fuera de la sinapsis y actúan directamente en la sinapsis. Y pueden hacer cualquiera de las dos funciones, o excitar o modular, de acuerdo a cómo a la célula le convenga. Es una acción o una transmisión moduladora. Hay drogas que actúan, ¿sí? Y estas drogas son básicamente fármacos, ¿sí? Que actúan estimulando, haciendo la misma función que el neurotransmisor o bloqueando la acción del neurotransmisor. Cuando ayudan, cuando facilitan la actividad del neurotransmisor o hacen la misma actividad del neurotransmisor, se llaman agonistas. Cuando bloquean, cuando inhiben al neurotransmisor, entonces se llaman antagonistas. Aquí vimos un ejemplo, ¿sí?, de cómo funciona un agonista, como el esquema central, y cómo funciona un antagonista, como en el esquema de la derecha. Y aquí vimos un montón de ejemplos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vimos un montón de ejemplos, ¿sí?, del alcohol. Y después vimos que cada una de las sustancias, cada uno de los neurotransmisores, pues tienen sus receptores, ¿sí? Y estos receptores pueden ser o canales iónicos o receptores metabotrópicos, ¿sí? Y cada uno tiene receptores de GABA, receptores de serotonina, ¿sí? Ahí está. Entonces, receptores de glutamato, ¿sí? Receptores de opioides, los M, los delta y los kappa, los mu, kappa y delta y kappa, ¿sí? Las endorfinas, que dijimos que son los opioides que producen el cerebro, ¿sí? Son sustancias que nos dan placer, ayudan a eliminar el dolor, ¿sí? Aquí está el neuromodulador, entonces sustancia peptídica que se origina fuera de la sinapsis y que actúa directamente en la sinapsis, ¿sí? Hablamos de los opioides, ¿sí?, las encefalinas, endorfinas y dinorfinas, ¿sí? Y de aquí ya vimos el arco reflejo. En arco reflejo, seguimos en sintonía. ¿Me están oyendo? Sí. Ok. Primero definimos qué era un reflejo.
Un reflejo dijimos que era el fenómeno nervioso más simple, preexistente a todo aprendizaje, independiente de toda voluntad. Su respuesta es innata, o sea, nadie nos enseña la respuesta, es involuntaria, automática y altamente predecible. Y normalmente se compone de una excitación sensorial y de una respuesta motora. Eso es un reflejo. ¿Qué es un arco reflejo? El arco reflejo, ¿sí?, es los componentes anatómicos, ¿sí?, los componentes anatómicos que van a dar lugar a esta respuesta, a este fenómeno, al reflejo. ¿Sí? Entonces, si hay un impulso eferente o sensitivo, aferente o sensitivo, siempre se va a producir una respuesta motora. Entonces, estas fibras que participan, estas fibras, estas estructuras anatómicas, son las que constituyen el arco reflejo. ¿Cuáles son estas estructuras? ¿Sí? El receptor, una fibra aferente, un centro integrador, una fibra eferente y un efector. ¿Sí? Los arcos reflejos, ¿sí?, son monosinápticos, o sea que solamente hay una sinapsis en todo el movimiento, en todo lo que está pasando. ¿Sí? Es el resultado de una sola conexión directa entre la neurona sensorial y la neurona motora. No hay neuronas interpuestas, ¿sí?, entre estas. Normalmente el cerebro no participa. Llega, termina. ¿Sí? Ejemplo, el reflejo patelar, que es lo que estamos viendo. Hay arcos reflejos polisinápticos. ¿Sí? En el arco reflejo polisináptico están involucradas más de una neurona. ¿Sí? Entonces, hay un receptor, una fibra aferente, pues hay aquí una interneurona que está conectada con otra neurona, se integra la información, regresa y se lleva a cabo la eferencia. ¿Sí? Dice, ejemplo, el cerrar los ojos a un ruido fuerte. ¿Sí? Les decía entonces que los componentes del arco reflejo, ¿cuáles son? Receptor, una fibra periférica aferente, el centro integrador, una fibra periférica eferente y el efector. El efector normalmente siempre es un músculo o una glándula. Y aquí están las neuronas sensitivas o aferente, el centro integrador, la fibra eferente y el efector. Aquí no puse el receptor, que es la primera, ahora sí que es el inicio de esto. ¿Por qué? Porque los receptores, ya dijimos que se clasifican de varias maneras. ¿Sí? ¿Qué son los receptores? Ya lo habíamos visto, son estructuras que corresponden a terminales nerviosas libres o encapsuladas que actúan como transductores. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de transformar un estímulo, cualquier estímulo, mecánico, químico, eléctrico, de presión, cualquier estímulo en un impulso nervioso, ¿sí?, en un potencial. Entonces, estos son los receptores. Y hay exterorreceptores.
los que se encuentran en la piel, en las estructuras que derivan del ectodermo. Y aquí tenemos determinaciones libres y determinaciones encapsuladas. Las determinaciones libres, bueno, hay dos tipos, terminaciones libres amielínicas y terminaciones de folículo piloso. De las encapsuladas tenemos los discos de Merkel, de Meissner, los bulbos de Frío y de Krauss y de Ruffini y los corpúsculos de Bater-Bashir, ¿sí? Y después vimos cada uno de ellos, las terminaciones libres amielínicas, ¿sí? Que son básicamente receptores de dolor, nociceptores en la piel, que lo que detectan es la ruptura del tejido, la liberación de sustancias de la célula, como potasio, serotonina, histamina, que nos están indicando que algo está mal, que algo hay que hacer porque se está rompiendo el tejido. Después tenemos la determinaciones de folículo piloso, que son de tacto. Son las que al vibrar el pelo, el vello, el pelo, se activan y sentimos. Después tenemos los discos de Merkel, que son el tacto grosero. Nos dicen si está duro o blando, ¿sí? Pero no nos da más información. Se llama tacto protopáctico. Después están los del tacto más fino, ¿sí? Son los de tacto epicrítico, que son los corpúsculos de Meissner. Y estos ya nos dicen qué es lo que estamos tocando: vidrio, madera, cemento, plástico. ¿Qué es el material que estamos tocando? Es un tacto más fino. Después siguen los de frío y calor, bulbos de Krauss de frío y bulbos de Ruffini de calor. Los corpúsculos de Bater-Bashir se encuentran más internos, se encuentran en la hipodermis y son mecanorreceptores. Y normalmente son receptores de vibraciones más fuertes, ¿sí? Y todos los que son encapsulados, la cápsula son células aplanadas, son fibroblastos, normalmente con lípidos, ¿sí? Después tenemos, estos son los externorreceptores. Después tenemos receptores más profundos, que son los propioreceptores. Los propioreceptores hay de dos tipos, ¿sí? Los que nos indican el movimiento y que se encuentran entre los usos musculares y se llaman receptores de usos musculares o estos son los que nos van a dar la información sobre el movimiento de los músculos. Y los otros son órganos musculotendíneos o órganos de Golgi que se encuentran en las articulaciones, en los tendones, ¿sí? Y esto lo que nos indica es la posición del cuerpo. ¿Qué posición tiene las articulaciones? Después tenemos los receptores internos o viscerorreceptores, que son básicamente receptores de dolor, que son de dos tipos. Los que se activan con la distensión de la pared visceral, que nos provocan cólicos cuando comemos de más, un cólico urinario, o sea, cuando se distienden de más las paredes de las vísceras y nos van a causar un dolor. Y otros que son quimiorreceptores, que son básicamente de dolor por destrucción de tejido, como infartos, ¿sí? O sea, ya son nociceptores, pero de los órganos internos. Aquí vimos los receptores del plexo de Auerbach y de Meissner, de los que ya hablamos también anteriormente, cuando vimos el músculo liso, ¿sí?
Y bueno, pues aquí describe más o menos los pasos que se siguen en un infarto, pero bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son las propiedades del arco reflejo? Invariabilidad, integridad, velocidad, ecuación personal y fatigabilidad, ¿sí? Los reflejos, ¿sí? En un arco reflejo, en el mismo arco reflejo, los reflejos, la respuesta siempre va a ser la misma, no va a variar, siempre va a ser la misma. Integridad, si alguna parte anatómica está dañada, ¿sí? Si no hay una integridad, pues obviamente que no va a haber una respuesta, no va a haber un reflejo. Entonces, para que se pueda hacer el arco reflejo debe estar íntegro. La velocidad está dada más que nada por el tipo, si es monosináptico o polisináptico. Si es monosináptico, ¿sí? Solamente un segmento está involucrado. Vean, aquí está el receptor y aquí está el efector. La distancia entre receptor y efector es corta, es una respuesta rápida. Este es un reflejo polisináptico intersegmentario, donde más de un segmento del sistema nervioso está involucrado, ¿sí? Y la distancia entre el receptor y el efector es mucho más grande. Entonces, esta respuesta va a ser más lenta. La velocidad va a ser, aunque es la misma velocidad, la respuesta es más lenta. En el polisináptico intersegmentario de bucle largo, ¿sí? La respuesta va a ser mucho más lenta, ¿sí? La velocidad está dada entonces por la distancia entre el receptor y el efector. La ecuación personal, cada individuo es capaz de reaccionar diferente a los estímulos, diferente en cuanto a la velocidad. Aquí les ponía yo el ejemplo de los deportistas. No cualquiera puede ser portero, no cualquiera puede ser un delantero en el fútbol, en el béisbol no cualquiera puede ser catcher o shortstop, porque todos tienen diferente velocidad de respuesta, ¿sí? Todos la velocidad, los reflejos, ¿sí? La velocidad con que responde cada uno es diferente. Y eso es una ecuación personal, depende de cada persona. Si todos fuéramos iguales, entonces todos fuéramos deportistas de alto rendimiento, sin importar de qué deporte se tratara, ¿sí? Y eso está dado, pues básicamente por una ecuación personal. Y si un ejercicio se repite, se va haciendo más lento. Y eso no es más que fatigabilidad, ¿sí? Que es la otra propiedad. Ya vimos propiedades, ya vimos, ahorita les estoy explicando lo que está en el esquema, que son los arcos reflejos segmentarios, intersegmentario e intersegmentario de bucle largo. ¿Puedes dejar de jugar con el celular un rato? Me alenta Los reflejos, ya para terminar, pueden ser simples, que son los que responden a la definición que ya vimos de reflejo, ¿sí? Es la estimulación de un receptor que provoca la reacción de un músculo. Lo que ya vimos, lo que corresponde a la definición de un reflejo. Y los reflejos condicionados son aquellos que requieren de cierto aprendizaje. O sea, nacemos con ellos, pero requieren cierto aprendizaje para poder realizarse. Los ejemplos clásicos son
los experimentos que hizo Pablo con los perros, ¿sí? Que cuando les daba de comer sonaba un timbre. Después, al sonar el timbre, el perro salivaba. Había un reflejo condicionado, aunque no existiera, no se les ofreciera el alimento. Y con esto están listos para el examen del viernes. Espero que realmente estudien y va a ser igual que el anterior. La pregunta se proyecta 20 segundos. Ustedes van a anotar la letra que corresponde a la respuesta correcta y